El mayor sufrimiento no es estar solo, sino tener que fingir para pertenecer. Hay una sensación que no se dice en voz alta, una certeza silenciosa que te acompaña desde que eras pequeño, desde antes de que pudieras ponerle palabras. Es la sensación de estar siempre un poco al margen, incluso cuando estás en medio de la gente, de escuchar conversaciones sin sentir que participas realmente en ellas, de estar en grupos donde todo el mundo parece conectado por un idioma invisible que tú nunca aprendiste del todo. No es timidez, no es inseguridad exactamente, es algo más estructural, más antiguo, es la certeza de que las reglas del juego fueron escritas para otros y que tú, sin saber muy bien por qué, siempre quedaste afuera. No hablo de sentirse especial, no hablo de superioridad ni de ser incomprendido como protagonista trágico, hablo de algo más simple y más real, de despertar cada día sabiendo que tu manera de procesar el mundo, de sentirlo, de pensarlo, no encaja con los moldes que la mayoría usa sin cuestionarlos. Y hablo también de cómo eso te marca, te agota, te obliga a fingir y eventualmente te hace preguntarte si hay algo roto en ti. Si alguna vez sentiste esto, si alguna vez te viste actuando en reuniones sociales mientras tu cabeza estaba en otro lugar completamente, si alguna vez te preguntaste por qué todos los demás parecen moverse con tanta fluidez en situaciones donde tú solo sientes ruido, entonces esto es para ti. Porque lo que pasa no es casual, no es un defecto menor, y no estás solo en esto aunque lo hayas sentido así durante años. La mayoría de las personas construyen su identidad a partir de la pertenencia. Desde que nacemos, el sistema nos enseña que existir es pertenecer. Pertenecer a una familia, a un grupo de amigos, a una tribu, a una comunidad, a una forma de pensar, de vestir, de comportarse. La identidad no se forma en el vacío, se forma en el reflejo de los otros. Nos convertimos en lo que los demás reconocen, y para la gran mayoría eso funciona. Encuentran su lugar, adoptan los códigos, imitan los gestos, repiten las frases, comparten los valores y sienten que están donde deben estar. No hay fricción, no hay ruido interno, simplemente fluyen. El sistema social recompensa esta capacidad de adaptación. Si hablas como se espera que hables, si te ríes cuando los demás se ríen, si compartes las mismas preocupaciones superficiales, si no haces preguntas demasiado profundas, si mantienes la conversación ligera y cómoda, entonces eres aceptado, eres parte del grupo, y eso trae beneficios concretos: conexión, aprobación, pertenencia, seguridad emocional. El cerebro humano está diseñado para buscar esto. Somos animales sociales. La exclusión duele físicamente porque nuestro sistema nervioso interpreta el rechazo social como una amenaza a la supervivencia, pero no todos logramos fundirnos con los moldes. Algunos de nosotros, desde siempre, sentimos una fricción constante. No porque elijamos ser diferentes, no porque queramos destacar o llamar la atención, sino porque algo en nuestra estructura mental no logra sincronizar con el ritmo colectivo. Y eso no es un problema de habilidad social. No es que no sepamos hablar con la gente o que nos falte práctica, es que la conversación misma, la manera en que funciona el intercambio social estándar, nos resulta vacía. Observas a las personas hablar y notas patrones. Notas cómo repiten frases que escucharon en otro lado. Notas cómo evitan ciertos temas porque incomodan. Notas cómo la mayoría de las conversaciones son rituales de confirmación mutua, donde nadie dice nada realmente. Solo se validan unos a otros en bucle. Y mientras observas esto, te das cuenta de que tú no puedes hacer eso sin sentir que algo dentro de ti se apaga. No puedes fingir interés genuino en conversaciones que no van a ninguna parte. No puedes participar con entusiasmo en dinámicas que te parecen absurdas. No puedes reírte de chistes que no encuentras graciosos solo para encajar. Y entonces empiezas a quedarte callado. Empiezas a observar más que a participar. Y la gente empieza a notar que eres diferente. Esto comienza en la infancia para muchos. Recuerdas estar en el recreo viendo cómo los demás niños jugaban a cosas que a ti no te interesaban. Recuerdas sentir que había algo mecánico en la forma en que todos parecían saber qué hacer, qué decir, cómo comportarse. Mientras ellos jugaban, tú pensabas. Mientras ellos se integraban sin esfuerzo, tú analizabas. Y aunque querías pertenecer, aunque lo intentabas, siempre había una distancia. Una pequeña brecha que nunca se cerraba del todo. No eras rechazado explícitamente, pero tampoco eras completamente parte de nada, y así aprendiste a adaptarte,
Aprendiste a imitar comportamientos, a decir lo que se esperaba que dijeras, a sonreír en los momentos correctos, a sentir aunque por dentro estuvieras en desacuerdo. Desarrollaste una versión externa de ti mismo, una máscara funcional que presentabas al mundo para no ser excluido del todo, y funcionaba hasta cierto punto, pero el costo era alto. Porque cada vez que fingías, cada vez que te obligabas a participar en conversaciones que te vaciaban, cada vez que te forzabas a encajar en grupos donde no te sentías real, algo dentro de ti se iba apagando. La diferencia entre no encajar por inseguridad y no encajar por estructura mental es fundamental. La inseguridad es reparable. Puedes trabajar en tu autoestima, puedes aprender habilidades sociales, puedes exponerte gradualmente a situaciones incómodas hasta que dejen de serlo. Pero cuando la diferencia es estructural, cuando tu mente procesa el mundo de una forma que simplemente no sincroniza con los códigos dominantes, no hay cantidad de práctica que cierre esa brecha. Puedes volverte funcional, puedes aprender a navegar el sistema, pero nunca vas a sentir que estás en casa. Nunca vas a experimentar esa fluidez natural que otros sienten. Y confundir una cosa con la otra es devastador, porque pasas años intentando arreglarte cuando en realidad no hay nada que arreglar. Muchas personas que no encajan comparten ciertos rasgos psicológicos: hipersensibilidad, observación excesiva, profundidad de pensamiento, incapacidad para apagar el análisis, necesidad de autenticidad, rechazo a lo superficial. Estas características suenan bonitas en teoría, pero en la práctica son factores de exclusión, porque el mundo social no premia la profundidad, premia la fluidez, no premia la autenticidad, premia la adaptación, no premia a pensar demasiado, premia mantener las cosas ligeras. Si ves demasiado, si sientes demasiado, si piensas demasiado, te conviertes en alguien incómodo, no necesariamente desagradable, pero sí difícil de ubicar. La gente no sabe qué hacer contigo. Y esto genera una sensación particular de soledad. No es la soledad del que está físicamente aislado, es la soledad de estar rodeado de gente y sentir que nadie te ve realmente. Es estar en una fiesta y darte cuenta de que podrías irte y nadie lo notaría. Es tener amigos con los que pasas tiempo pero con los que nunca llegas a un nivel de conexión profunda. Es hablar con alguien y sentir que están teniendo conversaciones paralelas, que tus palabras salen pero no llegan. Es el tipo de soledad que no se resuelve con compañía, porque la compañía superficial solo la hace más evidente. Muchas de las personas que no encajan sienten que están adelantadas o desfasadas con respecto a su entorno, no en el sentido de superioridad intelectual, sino en el sentido de que su manera de procesar la experiencia no está sincronizada con la de su generación, su cultura, su contexto. Cuando todos están preocupados por cosas que a ti te parecen triviales, te sientes adelantado. Cuando todos han superado cosas que a ti todavía te importan, te sientes desfasado. ¿Ves patrones que otros no ven? Te preocupan cosas que a otros no les preocupan. Y esto no es una virtud ni un defecto, simplemente es una diferencia de frecuencia. Estás sintonizado en un canal que la mayoría no escucha. El conflicto entre autenticidad y adaptación es uno de los más dolorosos, porque quieres ser tú mismo, pero también quieres pertenecer. Quieres decir lo que realmente piensas, pero sabes que si lo haces, te van a mirar raro. Quieres comportarte de forma natural, pero tu forma natural incomoda o aburre a los demás. Entonces empiezas a negociar. A veces eres auténtico, a veces te adaptas, a veces dices la verdad, a veces dices lo que esperan escuchar. Y en algún momento dejas de saber cuál de las dos versiones es la real. Te conviertes en un actor que olvidó que está actuando. El sistema castiga silenciosamente a quien no se ajusta. No con exclusión violenta, no con rechazo explícito, sino con indiferencia sutil. No te invitan a ciertos lugares, no cuentan contigo para ciertos planes, no te incluyen en conversaciones importantes. No es que te odien, es que no saben qué hacer contigo. Eres una pieza que no encaja en el rompecabezas y en lugar de reconfigurar el rompecabezas, simplemente te dejan afuera. Y lo peor es que muchas veces no lo hacen con mala intención. Simplemente siguen el camino de menor resistencia, que es rodearse de gente que funciona como ellos. Intentar forzarse a ser como los demás es uno de los errores psicológicos más destructivos, porque puedes lograrlo temporalmente. Puedes aprender a hablar como ellos, a reírte como ellos, a preocuparte por las cosas que les preocupan. Puedes incluso convencerte de que lo estás disfrutando.
pero en algún momento, generalmente después de meses o años de este esfuerzo, algo colapsa. Te das cuenta de que no reconoces a la persona en la que te convertiste. Te das cuenta de que sacrificaste partes esenciales de ti mismo por una ilusión de pertenencia, y el vacío que queda después de esa revelación es profundo. Reprimir esta diferencia tiene costos psicológicos concretos. Ansiedad crónica, porque constantemente estás monitoreando tu comportamiento para asegurarte de que estás actuando correctamente. Depresión, porque vives desconectado de tu experiencia interna real. Agotamiento emocional, porque fingir todo el tiempo consume una cantidad brutal de energía. Pérdida de identidad, porque después de años de adaptarte a lo que otros esperan, dejas de saber quién eres realmente. Y la paradoja cruel es que mientras más te esfuerzas por encajar, más alienado te sientes. Hay momentos específicos donde esta sensación se vuelve insoportable. Estás en una reunión social donde todos parecen pasarla bien, y tú estás ahí, presente físicamente, pero ausente mentalmente. Escuchas las conversaciones, ves las interacciones, pero es como ver una película de la que no eres parte. Sientes que deberías estar disfrutando, que hay algo mal contigo si no lo estás haciendo, pero no puedes forzar una conexión que no existe. Entonces, te quedas callado, o dices algo genérico, o finges interés, y esperas a que termine para poder irte y finalmente sentir que vuelves a ser tú mismo. O estás en una conversación y alguien dice algo profundamente superficial con total convicción, y todos asienten como si fuera una gran verdad. Y tú sabes que podrías decir algo. Podrías señalar la contradicción, podrías llevar la conversación a un lugar más real, pero también sabes que si lo haces, el ambiente se va a enfriar. Vas a ser el intenso, el que piensa demasiado, el que no sabe relajarse. Entonces te callas, y cada vez que te callas se acumula una pequeña dosis de resentimiento, no hacia ellos necesariamente, sino hacia el mundo que te obliga a elegir entre ser auténtico y ser aceptado. O estás solo en tu casa después de un día entero de interacciones sociales, y lo único que sientes es alivio de poder quitarte la máscara, de no tener que fingir, de no tener que medir cada palabra, cada gesto, cada reacción. Y te das cuenta de que ese alivio no debería ser la emoción predominante después de pasar tiempo con gente. Debería ser satisfacción, conexión, calidez, pero lo que sientes es simplemente alivio de que terminó. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hay algo mal en mí? ¿Soy yo el problema? ¿Debería hacer más esfuerzo? ¿Debería ser menos exigente con las personas? ¿Debería aprender a disfrutar lo superficial? Y la respuesta no es simple. No eres el problema en el sentido de que haya algo defectuoso en ti, pero tampoco el mundo está mal por no adaptarse a tu manera de ser. El conflicto es más profundo que eso. Es un desajuste entre cómo estás diseñado psicológicamente y cómo está diseñado el sistema social dominante. Porque el sistema está optimizado para la mayoría. Está diseñado para personas que encuentran satisfacción en rituales sociales estándar, en jerarquías claras, en conversaciones predecibles, en roles definidos, y eso no es malo, para la mayoría funciona. Les da estructura, les da sentido de pertenencia, les da identidad, pero si tu mente no funciona así, si necesitas profundidad donde hay superficialidad, si necesitas silencio donde hay ruido, si necesitas autenticidad donde hay convención, entonces vas a sentir fricción constante. Y no porque seas mejor o peor, simplemente porque estás fuera de la curva. Lo que nadie te dice es que muchas de las mentes más profundas, más creativas, más conscientes que han existido, atravesaron exactamente esta sensación. No encajaban. No porque fueran genios incomprendidos en el sentido romántico, sino porque su manera de procesar la realidad era fundamentalmente diferente. Y algunos lograron construir algo con esa diferencia. Encontraron formas de expresión que no requerían adaptarse. Encontraron comunidades pequeñas de personas que sí resonaban con ellos. Encontraron maneras de existir sin traicionarse. Pero otros se destruyeron intentando encajar. Se obligaron a ser normales hasta que colapsaron. Se medicaron para apagar el ruido interno. Se convencieron de que el problema era su sensibilidad, su profundidad, su incapacidad de conformarse. Y nunca llegaron a entender que el problema no era ser diferentes. El problema era no entender por qué lo eran. Porque cuando no entiendes por qué no encajas, lo interpretas como un fallo personal. Asumes que si te esforzaras más, si fueras más carismático, más relajado, más normal, entonces finalmente sentirías lo que otros sienten. Entonces empiezas un proyecto de autocorrección que nunca termina. Lees libros sobre cómo hacer amigos,
Practicas conversaciones en tu cabeza. Te obligas a salir más, a socializar más, a exponerte más. Y nada cambia fundamentalmente, porque estás tratando de solucionar algo que no es un problema de habilidad, es un problema de compatibilidad. Hay un punto de inflexión que algunas personas alcanzan. Es el momento donde dejas de intentar encajar. No desde la amargura, no desde el resentimiento, sino desde la aceptación. Aceptas que tu manera de ser no va a sincronizar con la mayoría. Aceptas que vas a sentir soledad incluso cuando estés acompañado. Aceptas que vas a preferir pocas conversaciones profundas sobre muchas conversaciones superficiales. Aceptas que tu vida social no va a parecerse a la de otros. Y desde esa aceptación dejas de pelear contra ti mismo. Dejas de forzarte a ir a lugares donde sabes que te vas a sentir vacío. Dejas de fingir interés en conversaciones que no te alimentan. Dejas de disculparte por necesitar silencio, por necesitar profundidad, por necesitar autenticidad. Y empiezas a construir una vida que tenga sentido para ti, no para la versión de ti que creías que debías ser. Esto no resuelve la soledad, no te convierte en alguien popular, no hace que de repente encajes, pero hace algo más importante. Te permite existir sin estar constantemente en guerra contigo mismo. Te permite sentir que tu diferencia no es un defecto que necesita ser corregido, sino una característica que necesita ser entendida. Porque el problema nunca fue no encajar. El problema fue creer que encajar era la única forma válida de existir. El problema fue asumir que si no cabías en los moldes, entonces había algo roto en ti. El problema fue pasar años tratando de ser alguien que no eras, solo para descubrir que la persona que dejaste atrás era la única que valía la pena ser. No encajar no es un superpoder, no te hace especial ni superior, pero tampoco es una enfermedad que necesita cura. Es simplemente una forma diferente de procesar el mundo, una forma que tiene sus costos, sus dificultades, su soledad particular, pero también tiene algo que el conformismo nunca te da, la posibilidad de ser real, de no vivir dentro de una actuación constante, de no despertar cada día sintiendo que estás interpretando un papel que no escribiste. La mayoría nunca va a entender esto. Y no porque sean menos inteligentes o menos sensibles, sino porque no lo han experimentado. Para ellos la vida social es fluida. Encajar no es un esfuerzo, es algo natural. No entienden el agotamiento de fingir, porque nunca tuvieron que hacerlo. No entienden la soledad de estar en grupos, porque sus grupos los hacen sentir en casa, y está bien. No necesitan entenderlo. Su experiencia es diferente y eso no invalida la tuya, pero si esto resuena contigo, si reconoces cada sensación que he descrito, si sentiste un nudo en el estómago leyendo ciertas líneas, entonces quiero que sepas algo. No estás roto, no estás mal, no necesitas arreglarte. Lo que necesitas es dejar de intentar ser como los demás y empezar a entender quién eres realmente cuando dejas de actuar. Lo que necesitas es encontrar personas que operen en tu frecuencia, aunque sean pocas. Lo que necesitas es construir una vida donde no tengas que traducir tu experiencia interna para hacerla digerible para otros. Y sí, eso significa menos personas en tu vida, menos eventos sociales, menos conexiones superficiales. Pero también significa más verdad, más silencio que nutre en lugar de ahogar, más conversaciones que importan, más tiempo contigo mismo sin sentir que estás huyendo de algo. No hay una resolución perfecta para esto. No hay un momento donde de repente todo encaja y te sientes completamente en paz. La fricción no desaparece, pero se vuelve manejable cuando dejas de interpretarla como evidencia de que hay algo mal en ti. Se vuelve tolerable cuando entiendes que no encajar en los espacios equivocados no es un fracaso, es simplemente información sobre dónde no perteneces. Y tal vez, en algún momento, dejas de buscar lugares donde encajar y empiezas a crear espacios donde puedas existir sin explicarte. Espacios pequeños, silenciosos, auténticos. Espacios donde no tengas que fingir, donde no tengas que reducirte, donde no tengas que traducir quién eres. Porque al final, la diferencia entre sufrir tu diferencia y habitarla está en una sola cosa: dejar de creer que necesitas arreglarte, dejar de buscar la forma de encajar, dejar de disculparte por necesitar algo diferente de lo que el mundo ofrece y empezar a construir desde ahí, desde la aceptación de que tu camino siempre fue distinto y que está bien, que siempre estuvo bien,